por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar.
quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él. Libre en verdad. Soy hijo de Dios. Si lo soy. En tu casa, Dios. Si tú hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogidos, perdonados. Escogidos, perdonados. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy, Señor, libre somos. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste.
rescata. Contigo quiero estar. My whole life I place in your hands. My whole life I place in your hands. God of mercy, humble I bow down in your presence at your throne. Yes, I call, you have served, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. As I call, you answer, Lord. I call, you answer. And you came to my rescue, and I wanna be where you are. Con mi fe, con mi amor y con mi ser, te exaltaré, Señor. Mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré con mi fe. Mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré con mi fe. Mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré con mi fe. Mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Con mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero
contigo quiero estar. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga esta mañana. Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestra página de Facebook. Esta mañana continuamos el estudio de la primera epístola de Pedro. En el capítulo 1 de Pedro hemos estudiado el versículo 1 al 12. Cómo estar seguro a través del sufrimiento. Eso es lo que Pedro nos ha enseñado. El versículo 1 al 2 nos dice que Dios los ha escogido desde el principio. Dios los seleccionó, Dios los eligió a nosotros. Del versículo 3 nos dice que nosotros tenemos esta esperanza viva. Hemos nacido de nuevo. Dios los ha dado una herencia en el cielo. También Pedro los ha enseñado en el versículo 6 en adelante que nosotros, aún en el sufrimiento, aún en los problemas, Dios tiene un propósito. Dios quiere refinarlos, quiere moldearlos, quiere que crezcamos. Y Dios tiene un propósito aún en las cosas que nos pasa, que no tenemos control nosotros. Dios está en control. También Pedro los ha enseñado en el versículo 10 en adelante de esta salvación. Una salvación que fue profetizada, proclamada, que fue profetizada por los profetas. También estos profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y fue esta salvación el tema central de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y de aún Pedro dice que los ángeles desean, anhelan mirar, saber de esta salvación. Pedro los ha enseñado cómo estar seguros a través del sufrimiento. Y los ha explicado, los ha alentado, los ha dado consuelo a los hermanos principalmente y ahora a nosotros. Ahora Pedro cambia y los da una exhortación a nosotros en el versículo 13 al 16. Y Pedro dice estas palabras: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esta mañana quiero hablar cómo vivir a través del sufrimiento. Cómo vivir a través del sufrimiento. Pedro los ha ayudado a cómo estar seguro a través del sufrimiento. Hoy quiero hablar cómo vivir a través del sufrimiento. How to live through suffering. Y Pedro empieza aquí con dos imperativos. Uno está en el versículo 13. Imperativo, un comando. Y dice: esperad. Dice: poned vuestra esperanza plenamente en la gracia. En inglés dice: set your hope fully on the grace to be given to you. Esto es una de las primeras cosas que Pedro nos enseña, que como nosotros estamos pasando un momento de dificultad, nosotros tenemos que poner la esperanza plena en la gracia de Dios. We have to set your hope, we have to set our hope fully on God's grace. Pedro los ha explicado esta salvación. Pedro los ha dicho lo que Dios ha hecho. Ahora Pedro los exhorta a nosotros. Y en realidad nosotros tenemos una esperanza viva, hermano. Nosotros tenemos esa esperanza. Y la esperanza es aquello que miramos en el futuro. La fe es lo que creemos en el presente. Escuche, la fe es lo que creemos en el presente, pero la esperanza es lo que miramos en el futuro. Y Pedro lo dice que nosotros tenemos esta esperanza. Una esperanza viva. Una esperanza viva tenemos cada uno de los que creemos en el Señor. Pero esta esperanza cambia el estilo de vida. Si nosotros tenemos esta esperanza, Pedro lo va a enseñar a través de estos versículos, nuestra vida no puede ser la misma. Ha cambiado, esta esperanza viva ha cambiado el estilo de vida. Y una de las primeras cosas que Pedro nos dice a nosotros es que en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, en medio del llanto, en medio del dolor, nosotros tenemos que poner esta esperanza plenamente en la gracia de Dios. En su gracia. Aquí lo dice, que esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nosotros tenemos esta esperanza.
Estamos esperando algo que Dios ha prometido. Lo miramos en la cruz del Calvario. Cristo hizo un sacrificio, lo cumplió por nosotros. Ahora estamos mirando en el futuro lo que Dios va a hacer por nosotros. Un día, como Pedro lo ha explicado, tenemos una herencia. Un día vamos, hermano mío, a llegar al momento donde vamos a recibir un cuerpo nuevo. Pero nosotros, mientras estamos pasando y en este momento de sufrimiento, tenemos que poner esta esperanza plena en su gracia, sabiendo que es el favor que Dios nos ha dado. Y nuestra esperanza está puesta en este favor inmerecido. No lo merecemos. Pero en esto nosotros esperamos que Dios los va a ayudar, que Dios los va a fortalecer. Aún en medio de este sufrimiento, en medio del problema que estamos pasando, Dios está con nosotros. Y esta es la esperanza que ponemos plena en su gracia. Que su gracia es suficiente. Que su favor es suficiente, que su gracia los va a sostener, que su gracia los va a ayudar, va a caminar con nosotros. Pedro dice aquí, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto está hablando de un futuro. En este momento que estamos pasando, estamos esperando lo que Dios va a hacer. En un momento Dios va a quitar todo nuestro llanto, todo nuestro dolor, todo lo que estamos pasando. Pedro nos da dos cosas que hacer para poner esta esperanza plena en su gracia. Dos cosas. Número uno, lo dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La palabra ceñir quiere decir amarrar. Amarrar. En inglés dice, en English tells us, prepare your minds for action. En otras palabras, nosotros mentalmente tenemos que prepararnos. Cuando ponemos esta fe, esta esperanza, esperamos en esto, tenemos que prepararnos mentalmente. Y cuando dice ceñir los lomos, tiene la metáfora del soldado romano. El soldado romano no usaba un pantalón, sino que usaba una túnica. Y cuando él estaba preparándose para ir a la batalla, él se amarraba, se levantaba la túnica, se la subía y se lo amarraba para poder tener agilidad de caminar o correr. Era una forma donde él estaba diciendo, ahora estoy listo para la batalla. Ahora estoy listo para accionar. Aquí en inglés dice, prepare your mind for action. Prepara tu mente para accionar. Prepárate mentalmente, lo que está diciendo Pedro. Nosotros tenemos que poner nuestra esperanza plena en la gracia de Dios, preparándolos mentalmente, sabiendo que en nuestra mente nosotros, hermanos, peleamos una batalla mentalmente. Por eso Pablo nos dice que tenemos que llevar nuestros pensamientos sujetando nuestros pensamientos, derribando toda artimaña y llevando nuestros pensamientos sujetos a la obediencia de Cristo. Pedro nos enseña esta mañana que nosotros en medio, cómo vivir a través del sufrimiento, poniendo nuestra esperanza plenamente en su gracia. ¿Cómo lo hacemos? Primero, Pedro dice que ceñamos los lomos de vuestro entendimiento. Podamos tener que preparar nuestra mente para accionar. Pedro está hablando de una forma de mental. Pablo también lo recuerda en el capítulo de Efesios, la carta de los Efesios, capítulo 6, versículo 14, dice también, ceñido nuestro lomo de nuestro entendimiento con la verdad. Entonces es una metáfora, es una forma que los tenemos que parar firme, que tenemos que estar firme en nuestra mente, conociendo, derribando nosotros, hermano mío, todo pensamiento que venga, que nos traiga duda, porque en el sufrimiento es cuando a veces dudamos. En el sufrimiento es cuando cuestionamos. En el dolor es cuando nos preguntamos si en realidad Dios está con nosotros. Pero Pedro nos recuerda en esta mañana a nosotros que vivir a través del sufrimiento, cómo vivir a través del sufrimiento requiere que nosotros pongamos toda nuestra esperanza viva que tenemos, plenamente en la gracia de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Preparándolo mentalmente. Preparando nuestra mente para acción, derribando dudas, creyendo que Dios es fiel, sabiendo que lo que la Biblia dice es verdad, que se va a cumplir, que lo que está escrito se ha cumplido y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo ha dicho y Dios lo va a cumplir. Nosotros tenemos que preparar nuestra mente, pensar eso. Muchos de los jóvenes en este tiempo, su fe a veces es movida cuando van a la universidad. ¿Por qué? Porque le dan lugar que su mente dude.
Dude de la soberanía de Dios. Dude de la fidelidad de Dios. A veces nosotros queremos poner a Dios en nuestro reloj y le queremos decir, Señor, a tales horas yo quiero que hagas algo. Y si no lo hace, dudamos. Pedro dice, no, tienes que prepararte mentalmente. Eso es uno de los modificativos que lo dice esta palabra. El imperativo, Pedro dice, la orden que Pedro lo dice es que tenemos que poner nuestra esperanza fija en la plenitud de su gracia. ¿Cómo lo hacemos? Preparando nuestra mente. Aquí Pedro dice, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento. Prepare your minds for action. Tenemos que preparar nuestra mente, derribar toda duda, creer que Dios está con nosotros y creer en su palabra. Segundo, mire lo que Pedro dice. Sed sobrios. En inglés dice be self-control. La palabra sobrio tiene la idea cuando lo opuesto de lo sobrio es una persona que está borracha. Una persona que está intoxicada con alcohol, que está bajo la influencia del alcohol. Una persona que está bajo la influencia del alcohol no puede pensar bien, no mira bien. Tambalea, se mueve para los lados. Pedro dice, sé sobrio. Be sober. La palabra que dice aquí, be self-control. Pedro dice, segundo, nosotros tenemos que pensar claro. Cuando nosotros ponemos nuestra mente, nuestra esperanza completamente en la gracia de Dios, tenemos que preparar nuestra mente y después tenemos que pensar claro. Esto es lo que Pedro está diciendo aquí. Dice, sé sobrios. Pedro también lo dice aquí, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, Satanás, anda como un león buscando a quien devorar. Esta palabra quiere decir, está alerta, está vigilando, pensar claro, está alerta a lo que está pasando. Pedro lo está animando a nosotros, que no, hermanos, no los intoxiquemos, o tal vez perdamos el control en cosas que tal vez los va a desviar. Hay cosas que los entretienen. Hay cosas que los quitan el enfoque. El trabajo es una de esas cosas. Los quehaceres son esas cosas que los quita el enfoque a nosotros. No podemos pensar claro. La ilustración que puedo usar esta mañana es lo que pasó en Marta y María. Marta estaba tan ocupada que ella no se dio cuenta que Jesús estaba en su casa. Más María estaba contemplando la belleza de Cristo. Muchos de nosotros estamos en ese momento. Los ocupamos tantos. Hermanos, pasamos mucho tiempo haciendo cosas en nuestra casa y no pensamos. Estamos tan agotados. Dejamos la oración para lo último. Dejamos para leer la Biblia a lo último. Le damos a veces, honestamente, a veces, querido oyente, le damos a Dios las sobras. Cuando ya estamos cansados, cuando ya terminamos nuestro trabajo, cuando nuestra mente ya no puede pensar bien, cuando ya no podemos leer, entonces empezamos a leer la palabra de Dios. Le damos a Dios lo que nos sobra a nosotros. Y Dios en realidad no se merece eso. Pedro dice, piensa claro, think clear. En otra palabra, Pedro dice, no estés como borracho. En otra palabra, he's saying, do not be self-control. Contrólate. Ten tu postura. ¿Cómo vivir, hermano mío? ¿Cómo vivir a través del sufrimiento? Es cuando nosotros ponemos nuestra esperanza plena en la gracia de Dios. Y para eso preparamos nuestra mente. Nosotros preparamos nuestra mente, los disciplinamos mentalmente, los disciplinamos. Es una disciplina que los ponemos en nuestra mente para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y pensamos claro. Dicen, y ser sobrios, quiere decir está balanceado, está templado, está controlado tus emociones. Nosotros sabemos que en la fuerza, en el Army o en la Fuerza Armada, desde el 2000, aproximadamente desde el 1980 al 2001 usaban una frase ellos. The Army used to use this phrase from 1980 to 2001. Be all that you can be. Sé todo lo que puedas hacer. Este era el eslogan de ellos. This was their slogan. Be all that you can be. Sé todo lo que tú puedes hacer. Pero cada soldado, cada persona que entraba a esta rama del ejército, ellos eran disciplinados. Ellos los mandaban a un campamento para ser disciplinado mental,
físico y emocionalmente. Y ellos van en un entrenamiento tras otro entrenamiento no para quebrarlos, not to break them, como se dice la palabra, no para que ellos se corrieran, sino para hacerlos fuertes, para que ellos fueran una persona disciplinada mental, pudiera controlar sus emociones y también sus físicos pudieran crecer. Es lo mismo lo que Pedro lo está diciendo en esta mañana a nosotros. Que las pruebas, las circunstancias que nosotros pasamos, los problemas que a veces pasamos, es un proceso que Dios lo está pasando a nosotros para disciplinarlos, para que seamos personas disciplinadas. Personas disciplinadas, seamos personas que crezcamos espiritualmente más que todo, querido hermano. Que emocionalmente estemos centrados. Que cuando alguien nos diga algo que es negativo de la palabra de Dios, podamos contrarrestar esos pensamientos y llevarlos sujetos a la obediencia de Dios. ¿Cómo vivir a través del sufrimiento? Es cuando nosotros los disciplinamos mentalmente. Porque dice Proverbio 23, como el hombre piensa en su mente, así va a ser. Y es exactamente lo que Pedro lo está enseñando en esta mañana a nosotros. Que nosotros para vivir, hermano mío, fuerte a través del sufrimiento, para estar fuerte en el Señor a través del sufrimiento, tenemos que poner nuestra esperanza plenamente en su gracia. ¿Cómo hacemos eso? Número uno, lo hacemos cuando preparamos nuestra mente. Preparamos nuestra mente a accionar, a ponerlos listos. Segundo, pensamos claro, dice, sé sobrios. En otras palabras, está controlado en tu mente, no dudes, no tengas. Santiago lo dice, un hombre de doble pensamiento, doble ánimo, es como las olas del mar. Por eso Santiago dice que tenemos que pedir con fe, no dudando. Y ese es el problema que nosotros enfrentamos cuando estamos en sufrimiento. Viene la duda. La duda los toca a nuestras puertas. Cuando tenemos una enfermedad, la duda viene y a veces no creemos lo que Dios dice. Y Pedro los aconseja en esta hora que podemos vivir en victoria a través del sufrimiento. Cuando ponemos nuestra esperanza plena en su gracia, cuando los preparamos mentalmente, cuando estamos controlados. Mire, segundo, Pedro los dice que nosotros, cuando estamos pasando en este momento, necesitamos enfocarnos, centrarlos en la santidad. Pedro dice que lo que viene en nuestra mente se va a reflejar en nuestra conducta. Miren lo que dice Pedro en el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Pedro lo está recordando un pasado que era ignorante, que éramos muertos, como dice Efesios capítulo 2, muertos en delitos y pecados. Pedro lo dice. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pedro lo dice en el segundo imperativo es sed santo porque yo soy santo. Este es el segundo orden o segundo comando que encontramos en este pasaje. Es que Pedro dice que nosotros tenemos que trabajar en nuestra conducta, que tenemos que ser, hermanos, cuando nuestra mente está firme, cuando nuestra mente está controlada, cuando no dudamos, esta mente se va a reflexionar cómo nosotros los conducimos. Y Pedro los llama la atención aquí. Pedro los dice, sé santo, y los dice y los da esta analogía, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que teníais antes en vuestra ignorancia. Pedro lo recuerda que Dios es nuestro Padre. En el versículo 3 lo dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Pedro lo recuerda que nosotros somos hijos. Y como hijos necesitamos parecernos a nuestro Padre. En nuestra conducta, ¿cómo es nuestro Padre? Jesús dijo, has visto al Hijo, has visto al Padre. Y como seguidores de Cristo nosotros tenemos que aparecernos. Él dice, yo soy santo. Como yo soy santo, yo los mando a vosotros que también seáis santos. Dios demanda, Dios quiere. Y aquí habla de esta relación entre padre y hijo. Esta relación que la palabra de Dios nos muestra. Y dice en 1 Juan capítulo 3 versículo 3, lo recuerda el apóstol Juan esta palabra. Y todo aquel que
que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros queremos estar en el cielo. Y la naturaleza de Dios es una naturaleza santa. Y si nosotros queremos estar allá con Dios, necesitamos ser como Dios. Y no hemos llegado el momento, querido oyente, donde estamos santificados. No, pero va a llegar el momento. Y esta es la esperanza que tenemos, que Pedro lo dice, la salvación, un momento de glorificación, un momento donde vamos a recibir un cuerpo nuevo, un momento donde vamos a ya no tener este cuerpo de deseos, sino un cuerpo y una mente glorificada que va a glorificar a Dios y va a ser puro. La palabra santo quiere decir apartado. Sanctifies wholeness. Es algo completo, algo puro. Y la Biblia aquí lo dice. Sé santo como yo soy santo. Y dice como hijos de obedientes. Y dice, y lo recuerda como andábamos antes. Y dice, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Todo lo que hacemos tiene que reflexionar a Dios. Y esta palabra de santificación es una de las palabras que quizás no escuchamos tanto. Y es una de las palabras que la Biblia dice que sin santidad nadie va a ver a Dios. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo a que los limpie, a que los purifique y que podamos vivir una vida que agrade a Dios. Que agrade a Dios, que pueda agradar a Dios con nuestros hechos. Pedro los llama a nosotros y los dice que aún a través del sufrimiento tenemos que trabajar, tenemos que pedirle al Señor, tenemos que enfocarlo, centrarlo en la santidad. We need to shape our conduct. Necesitamos ponerle forma a nuestra conducta, una conducta que agrade a Dios, una conducta que pueda decir el Señor, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Ese es el que me representan. Dice que en una ocasión un soldado vino a Alejandro del Grande. A soldier came to Alexander the Great. Y este soldado vino con una actitud. Y Alexandro le preguntó y le dijo, ¿cuál es tu nombre? He asked Alexander the Great asked him, what is your name, soldier? Y el joven vino y le dijo, mi nombre es Alejandro. My name is Alexander. Y Alejandro le dijo, mira, le dijo, bien cambias tu nombre o cambias tu conducta, porque tú no puedes llevar el nombre de mi nombre. Tú no puedes llamarte lo mismo como yo me llamo con esa conducta. Bien cambias tu conducta o cambias tu nombre. Y eso es una realidad de nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros somos llamados a ser santos, a apartarlos para el Señor, a servirle al Señor. Pedro los dice aquí, habla de esta santificación del libro de Levítico capítulo 11. El capítulo 19 también viene esta reflexión de una santificación, un grupo de personas apartados por Dios. Pedro va a desarrollar este tema en el capítulo 2, que dice que somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo que somos apartados por Dios. Somos apartados para Él. Pablo también lo recuerda en el capítulo 12 el versículo 2 de Romanos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por el renovamiento de nuestra mente. Esta es una verdad, querido hermano, que nosotros tenemos que renovar y pedirle al Señor cada día. Que los renueve, que los ayude a que nuestro comportamiento sea un comportamiento diferente, un comportamiento que agrade al Señor. ¿Cómo vivir a través del sufrimiento? Cuando nosotros los enfocamos en santificarnos, en pedirle al Espíritu Santo que los purifique, a que nosotros, hermanos, estemos cada día dándole la oportunidad, diciendo, Señor, haz tu voluntad en nosotros. Yo sé que cada uno de nosotros hemos visto la película del Rey León. En la película del Rey León, el joven, este león, el cachorro Simba, su papá le dice, mira Simba, recuerda quién tú eres. Él nació en este privilegio, en esta bendición de ser el hijo del Rey León. He had the privilege to have the
privilege and also responsibility. Tenía un privilegio y una responsabilidad ser hijo del Rey León. Y el papá le dice, recuerda quién tú eres. Recuerda para qué tú has nacido. Pero Simba empezó a ir ahí a comer, andar con sus amigos, a su amigo Timbón y Pumba. Y ellos andaban allí jugando y empezaron a jugar, comer. They were eating bugs. They were just having fun. And that's where we got the phrase, Hakuna Matata. Donde él empezó a decir esta palabra, Hakuna Matata, que quiere decir no hay preocupaciones. Él no tenía ninguna responsabilidad, él no tenía ninguna preocupación, no tenía ningún agradecimiento, no tenía ninguna responsabilidad cuando él andaba con sus amigos. Y muchas veces eso es una de las cosas que Dios nos llama a nosotros. Porque nosotros hemos sido llamados a un estilo de vida diferente. A un estilo de vida que representemos al Padre. Que cuando el Padre los mire a nosotros diga, Él es mi hijo, ella es mi hija. Pero a veces vivimos así como el joven, este cachorro, el león, que decía Hakuna Matata, que quiere decir no hay ninguna preocupación, vivo la vida tranquilo. Y en esta mañana yo quiero animarte y quiero decirte que, y la Biblia lo dice, Pedro dice, sé santos, como está escrito, sé santo, como aquel que los llamó es santo, vosotros también sé santos. Cada uno de nosotros, Dios los ha llamado, que aún en este tiempo de sufrimiento, aún en este momento que estamos pasando, y en realidad esto hermano va con lo que estamos pasando en este momento. Este momento es un momento donde podemos buscar al Señor. Este momento es un momento donde podemos leer la Biblia. Tenemos tiempo y el tiempo tiene que sacarse, tiene que ponerlo en la agenda de buscar al Señor. Dios los enseña esta mañana cómo vivir a través del sufrimiento. Cuando ponemos, número uno, nuestra esperanza plenamente en la gracia de Dios y cuando los enfocamos en la santidad. Apartarlos del mal, agradar al Señor, ser unos hijos que agrademos a Dios, que hermanos ya no estemos pensando en las cosas de ayer, en la conducta que lo hacíamos las cosas por ignorancia, que ahora digamos yo quiero vivir para el Señor, yo quiero dar mi vida y quiero tener un comportamiento que agrade a nuestro Señor, que me llamó a que representara al Rey. Que representara a aquel que me ha llamado. Usted y yo somos llamados a representar a este gran Rey, Jesucristo. Al que los llamó y los ha apartado y los ha enviado a este mundo. Esta mañana quiero hacerte una invitación. Si tú no conoces al Señor y estás pasando por un momento difícil, yo te animara a que vinieras y le invitara a Jesús que caminara contigo en este momento difícil que estás pasando. Y que te dé esta herencia, esta esperanza viva. Y que te ayude a vivir a través de este sufrimiento y de dificultades en la vida. La vida es un ciclo de gozo a veces y sufrimiento. También, querido hermano, si tú no estás firme en el Señor, afírmate. Si tú estás viviendo una vida como Simba la vivía, sin importarle nada, sin preocupaciones, fuera este momento donde tú dijeras, yo represento al Rey. Él es santo y por naturaleza, porque Él es santo, yo tengo que parecerme a esa naturaleza. Su naturaleza es santo y te ha llamado, te ha apartado para que tú le sirvas y que puedas estar con Él. Como Él es santo, nosotros tenemos que ser santos también. Esta mañana me gustaría saber de ti. Me gustaría escuchar y orar contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre, yo te pido por cada oyente que ha escuchado este mensaje, que tú lo bendigas. Que esta palabra quede en sus corazones. Señor, personas que no te conocen, personas que te conocen, que se den cuenta que cómo pueden vivir ellos a través del sufrimiento cuando ponemos nuestra esperanza plenamente en tu gracia.
cuando los enfocamos en santificarnos, apartarnos y vivir para ti. Bendice a cada oyente, a cada hermano en el nombre de Jesús. Amén y amén.